Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el devocional de hoy. Espero no decepcionar. Por si acaso, si no tengo la foto del pastor aquí, si alguien quería ver al pastor y no a mí. Pero espero que podamos tener una mañana de bendición, una mañana de escuchar lo que Dios nos quiere decir. Es día feriado, ¿cierto? Estamos todos con un poco más de sueño. Estamos todos aquí eh, despertando. Yo sé que algunos están viendo el devocional acostadito, así que envidia por ustedes. Pero lo importante es que estamos conectados, ya hay hartos hermanos conectados. Y lo más importante, como bien decía nuestro pastor, es lo que Dios está haciendo en la iglesia. Amén. Así que les quiero compartir un pequeño pensamiento de la palabra, porque no es solo un texto, sino que quiero hablarles de una idea en esta ocasión. Pero creo que es algo importante. Y por eso, pensando en lo que podía compartir con ustedes, el Señor me ponía este pensamiento porque en realidad en el Evangelio siempre pasa que uno habla de lo que vive, ¿cierto? Uno habla de lo que está pasando o de lo que Dios ha hecho, eso. Entonces, de repente hablar de cosas que uno no ha vivido, no ha hecho, es como que el mensaje pierde validez, ¿cierto? Es como que yo me pusiera a aconsejarlo a todos ustedes aquí acerca de cómo criar a sus hijos, si no tengo hijos. Sería como extraño, pero en cambio cuando uno habla desde la realidad, desde el corazón, desde la verdad, eh, ese mensaje claramente tiene un valor agregado. ¿Ya? Y de eso les quiero compartir hoy porque, porque creo que, claro, estamos viviendo una temporada maravillosa como iglesia. El Señor está haciendo milagros en medio de su iglesia. Estamos viendo lo que Dios está haciendo. Eh, Nosotros como iglesia, bueno, nuestro pastor y todos quienes seguimos, eh, apoyamos en la obra, estamos dando pasos de fe, ¿cierto? Hemos dado desde abril de este año grandes pasos y esos pasos han tenido una función que es la obediencia a Dios. Y de eso es lo que yo les quiero compartir hoy. Porque nosotros, bueno, con David y con el pastor estudiamos también, estamos en bachillerato de teología, yo estoy en segundo año. Y el otro día con la profe hablábamos un tema que ahí me quedó dando vueltas y es lo que les quería compartir. Así que hablábamos un poco de Israel, hablábamos del pueblo de Dios y la profe nos comentaba algo que era bastante cierto. Y es el hecho de que nosotros los cristianos idealizamos mucho Israel, ¿cierto? Nosotros pues hablamos del pueblo de Dios y ellos recibieron las tablas de la ley, ellos pasaron el mar rojo. Y sabe que el pueblo de Israel era tanto o peor que nosotros. Eh, y si uno se pone a analizar más exhaustivamente la historia, Israel, igual que nosotros, hacían, vivían milagros grandes, pero también se mandaban, en buen chileno, embarradas bien grandes también. Se volvían a los dioses, fallaban, ¿no? Que llegaron incluso hasta ofrecer eh, sacrificios a dioses tan macabros y nefastos como Moloch, a quien se le ofrecían sacrificios de niños. Es terrible. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque nosotros, hoy, claro, estamos viviendo una temporada gloriosa, pero, ¿sabes? Nosotros lamentablemente tenemos temporadas, ¿cierto? Y estas temporadas a veces no son tan fáciles. Pero yo quiero hablar que por sobre todas las cosas, la palabra nos aconseja. Así que quiero leerles primero que todo un texto, ¿cierto? Un texto de la palabra que está en el libro de Josué, ¿cierto? Josué en el capítulo 24, que es cuando Josué aconseja al pueblo. Él dice 24-23, dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, esto yo se los prediqué hace algún tiempo atrás: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Ya, el pueblo de eso dijo a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios, cuando instituye al pueblo de Israel, le da normas, le da leyes, le da principios para que sean obedecidos. Nosotros cada domingo el Señor en la palabra nos aconseja, ¿cierto? Nos da instrucciones cómo guiar nuestras vidas, ¿cierto?
Y como les decía recién, en este último tiempo nosotros nos hemos guiado por la voz de Dios, ¿cierto? En muchas de las decisiones que se han tomado como iglesia y estamos viendo la bendición del Señor. Perdón. La palabra en Deuteronomio, aquí hay 2 capítulos completos acerca de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. Obedecer es una de las cosas más importantes para la vida cristiana. De hecho, si uno analiza el pecado del Edén, es por desobediencia. Dios les dice a Adán y Eva, coman cualquier árbol, de cualquier árbol menos de ese. ¿Qué hace Adán y Eva? Comen justo del árbol que no tenían. Del único que tenían, ahí desobedeces. O sea, de ahí en adelante nuestra naturaleza humana es desobediente. Somos desobedientes por naturaleza. Entonces, ¿cuál es el punto y qué es lo que yo les quiero compartir hoy? Es que claro, que si nosotros pensamos, no es fácil obedecer. No es fácil guiarnos y obedecer a la palabra del Señor. No es fácil que si el Señor nos dice perdona a tu enemigo, hacerlo. No es fácil. No es fácil si el Señor nos dice, no sé, sé generoso, no seas apegado a las cosas materiales. No es fácil, ¿cierto? La vida cristiana no es fácil, pero es posible porque Cristo nos lo demostró. A través del sacrificio de Cristo, a través de la vida de Jesús en la tierra como hombre, Él nos muestra que es posible, ¿cierto? De hecho, hay un texto hermoso no lo encontré la cita exacta, pero lo conozco de memoria, que dice que Jesús, ¿cierto? Siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios, sino que se rebajó y se convirtió tomó forma de hombre. Y no solo tomando forma de hombre, sino que se humilló, ¿cierto? Hasta lo sumo. Y murió en la cruz en obediencia, ¿cierto? Y por tanto Dios lo exalta y le da un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hay una obediencia intrínseca en el ministerio de Cristo, en la pasión de Cristo, en todo todo lo que Dios hace por nosotros a través de Jesús en la tierra, y es la obediencia. Si nosotros obedeciéramos, y este tema me surgió entre otras cosas porque estaba escuchando la palabra y también escuché el otro día un programa de política. Yo estaba viendo un programa y una mujer terrible, estaba pero endemoniada ahí, porque otra mujer de otro panel citó los 10 mandamientos. Y ella decía, no podemos legislar con la Biblia en la mano. Y yo pensaba, yo decía, pero si en realidad nuestros gobiernos y la sociedad se guiara con las enseñanzas de la Biblia en la mano, tendríamos mejores sociedades. Tendríamos una vida más tranquila, una vida más ordenada. El ser humano viviría mejor. Pero claramente el ser humano, la historia nos muestra, y la historia de Israel mismo también nos muestra, que el ser humano no es obediente. No es obediente, sino que es una constante pelea, es una constante lucha, una constante pugna entre hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Pero lo importante es que podamos entender, podamos asimilar y podamos comprender que obedecer es necesario. Obedecer es imperativo, de hecho. Ni siquiera... Claro, Dios nos lo da como opción para nuestro libre albedrío, ¿cierto? Dios no nos obliga a obedecer, ¿cierto? Sino que nos pone ahí las cartas sobre la mesa y es uno el que decide. Pero uno debiera aprender a obedecer y uno debiera decidir obedecer a la palabra de Dios, independiente de lo que le guste o no. De hecho, me encantó mucho este texto en Jeremías, Jeremías 42 dice que Jeremías le habló al pueblo, le dijo lo que Dios iba a hacer, y ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos por nuestro ruego. Pues si le obedecemos, todo nos irá bien. Y me encantó ese texto por eso, porque el pueblo de Israel, claro, está teniendo una pugna, porque Dios les dice que no vayan a Egipto, ellos quieren ir a Egipto, están en un tema, y ellos responden, nos guste o no, obedeceremos. Y a veces eso nos pasa. Obedecer a la palabra de Dios a veces no nos gusta.
A veces el Señor nos pide que dejemos cosas. A veces el Señor nos pide que hagamos lo que no queremos hacer. Y no es fácil, ¿cierto? Somos humanos, queremos hacer lo que nos gusta. Yo soy el primero. Yo les voy a contar que yo soy un hombre muy inteligente, pero muy llevado a mi idea. Yo en el colegio nunca tuve buenas notas, pero no porque no pudiera entender, sino que porque habían cosas que no me gustaban y sencillamente si algo no me gustaba no me entraba en la cabeza. Y creo que no soy el único, ¿cierto? Hay varios más que tenemos esa mala forma. Solamente hacemos lo que nos gusta, eh, solamente obedecemos si algo está de acuerdo con lo que yo pienso, ¿ya? Pero eso no debe ser así, sino que el Señor nos ayude a obedecer a lo que Él nos indica, ¿cierto? La palabra es súper clara y el Señor en Romanos, Pablo nos dice algo súper importante. Déjenme encontrarlo exactamente dónde está. Es Romanos 6:15. Dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que quiere obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Esto es importante, porque, como bien dice Pablo, uno es esclavo de lo que decide obedecer. Y muchas veces decidimos obedecer a nuestras propias ideas, a nuestras propias pasiones, a nuestros propios gustos. Y no a lo que el Señor nos dice. ¿Por qué se los digo? Porque siempre nosotros encontramos excusas para justificar lo que hacemos. Yo les voy a ser muy honesto. Yo, claro, este último tiempo he estado por unos temas de salud y de ánimo y de cosas que a veces uno dice, no, es que no tengo ganas, no quiero, no me siento bien. Pero pensaba en esto y decía, pero no, esto no debe ser así, ¿cierto? No debe ser así porque en el fondo no nos guiamos por sentimientos, no nos guiamos por emociones. Yo me acuerdo mucho de mi tío que decía, hay hermanos que se guían por los cambios de la luna, según cómo esté la luna funcionan. Pero no, en realidad lo que debiera guiarnos a nosotros es el Señor. Lo que debiera guiarnos es la palabra del Señor. Lo que debiera ser nuestra guía, nuestra norma de conducta, de fe, de decisiones, de lo que nos mueve, es el Señor. Entonces yo quiero que esta mañana pensemos en eso, ¿ya? Porque en teoría todos somos como el pueblo de Israel, como les leí al principio. Sí, al Señor obedeceremos, a nuestro Dios, Él nos guiaremos. Pero ¿sabe? Después, en el texto de Jeremías que decía obedeceremos aunque nos guste o no nos guste, el pueblo después igual hizo lo que quiso. Y se fue a Egipto igual. Y en Egipto les llega la maldición, son alcanzados, les llevan esclavos. Queda el caos, el pueblo desaparece. Hay que tener en cuenta que Israel desaparece del mapa. Por años son llevados esclavos a Babilonia, a Siria. Hay una parte de las tribus de Israel que no vuelven nunca más. Se pierden, se fusionan en ese imperio y nunca más vuelven a ser tribus. Esas son, lamentablemente, las consecuencias del no obedecer la voz de Dios. Entonces, creo que el Señor nos está invitando. ¿Y por qué se lo digo? Claro, a lo mejor esto es una palabra a destiempo, porque hoy día estamos pasando una buena temporada, ¿cierto? El Señor nos bendice y todo, el Señor está mostrando su gloria en medio de la iglesia. Y yo me acordaba de esto, que nosotros hace un año atrás con el pastor estuvimos en Colombia, ¿cierto? Y yo personalmente viví una experiencia hermosa, grande, de que el Señor me hablaba, me invitaba a volver a hacer lo que Él siempre ha querido que sea. Pero pasó un año. Y durante ese año, uno igual no es que se desentienda, pero uno deja de poner los ojos en lo que Dios dice. Uno deja de que su atención plena, completa, y de que toda su obediencia y todo esté fijo en el Señor, y sino que empieza a oír otras voces, empieza a pensar en lo que uno quiere, en lo que uno le gusta. Y sin duda esas cosas no son positivas. Esas cosas destruyen el plan de Dios para uno.
destruyen el propósito que el Señor siempre a lo mejor ha querido con nuestra vida, pero como nosotros no obedecemos, sino que empezamos a obedecerle a nuestro corazón, a nuestros deseos, a otras voces, a amigos, al mundo, a muchas cosas, nos desviamos de ese plan original. Entonces, quiero que podamos pensar en esto. Yo no le voy a decir a usted, y usted tiene que obedecer, hermano. Cada uno sabe. Acá somos todos bastante grandes, somos todos personas que podemos meditar en esto y entender. Pablo en Corintios también nos dice esto, que es muy hermoso. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Creo que eso es donde fallamos. Si yo analizo en lo personal, por ejemplo, me doy cuenta, claro que uno a veces no lleva todo a Cristo, ¿cierto? No lleva todo en obediencia a Cristo, sino que hay cosas que uno hace que sabe que al Señor no le gustan, o por lo menos sabe que no producen nada positivo, sino que alimentan el ego, alimentan nuestros propios deseos vanos, alimentan nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra conformidad, el sentirnos halagados nosotros mismos, el satisfacernos. Y esas cosas, si las llevamos cautivas a la obediencia a Cristo, no concuerdan. Porque el Señor, por ejemplo, en la palabra nos dice que más bienaventurado es dar que recibir, por ejemplo. ¿Cierto? Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? No, pues estamos pensando solo en nosotros mismos. En que quiero esto, en que me quiero comprar esto otro, en que quiero ir para allá, en que quiero hacer esto y aquello. ¿Se da cuenta? Ahí hay un conflicto. Y si nosotros lleváramos las cosas a la obediencia a Cristo, debería primar lo otro. ¿Se da cuenta? A veces tenemos peleas, ¿cierto? Orgullos. No, es que esta persona me hizo esto y no lo puedo perdonar. No, es que... ¿Pero qué dice la palabra? La palabra dice que tenemos que perdonar a quienes nos ofenden, así como el Señor nos perdona a nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, no llevamos nuestras cosas de la vida cotidiana a la obediencia de Cristo. ¿Y eso qué va a producir? Claramente va a producir que no se cumpla el plan de Dios en nosotros. Ahora, esto se lo estoy diciendo desde la perspectiva de que yo ya lo he hecho. No, en absoluto. Todo lo contrario. En la experiencia yo me he dado cuenta de que yo soy de esas personas que no llevan las cosas a la obediencia de Cristo y vivo las consecuencias. ¿Por qué? Porque claro, a lo mejor Dios ha tenido planes hermosos para mi vida y también a lo mejor para la suya, pero estos planes se van quedando como estancados. ¿Por qué? Porque no obedecemos al Señor. Porque nos cuesta obedecer. Porque nos cuesta entender que si el Señor nos está diciendo algo, es para nuestro bien, aunque no lo veamos. A veces, ¿qué pasa? Que, claro, creemos que nos encanta esa canción que dice, aunque no pueda haber, está sobrando, y nos gusta pensar de que Dios siempre está haciendo cosas bien, positivas para nosotros, y que Dios... Pero sabe que también hay cosas que Dios, aunque no están ahí, tenemos que hacerlas, obedecerlas. Porque si no las hacemos, si no obedecemos, si no guardamos esos mandamientos, Dios no puede obrar, ¿cierto? Dios también está esperando que nosotros, aunque no veamos los resultados de las cosas, obedezcamos igual. A veces la obediencia nuestra tiene mucho que ver con lo que vemos, tiene mucho que ver con los resultados. Pero nosotros tenemos que obedecer aún antes de que veamos los resultados. Los resultados van a ser consecuencia de nuestra obediencia. Por lo tanto, con eso quiero dejarles. Creo que el Señor nos está llamando a eso. A lo mejor no hoy. A lo mejor hoy estamos en un momento hermoso, que estamos sí insertos en la iglesia, estamos trabajando, estamos viviendo momentos hermosos, pero va a llegar el momento, eso se los aseguro. Va a llegar el momento en que, como todo en el camino del Señor, vamos caminando adelante y cada cierto tiempo llega algo que nos pone en prueba, que nos pone en... que nos evalúa, que nos enfrenta a qué hacemos. Porque el Evangelio se trata de eso. El Evangelio no es una profesión, no es solamente hacer algo, es ser algo. Ser hijos de Dios es el Evangelio.
Dios nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero como hijos, ¿cierto? Tenemos que mostrar, tenemos que validar esa realidad. Si yo digo que yo soy honesto, cuando me enfrento a situaciones en las que pueda ser deshonesto, se va a probar si soy realmente honesto o no, ¿cierto? Si soy cristiano, van a venir situaciones que van a probar si soy cristiano o no. Y van a venir esas situaciones, eso se los aseguro, porque en eso consiste el caminar cristiano. Y nuestra obediencia también va a ser puesta a prueba. Claro, a lo mejor, como les digo, hoy estamos en un buen momento y gloria a Dios por eso, porque eso fortalece nuestra fe. Pero cuando venga el momento en que seamos probados, en que nuestra obediencia sea puesta a prueba, pasemos esa prueba. Decidamos obedecer, como dice la palabra aquí. Nosotros decidimos de quién somos esclavos. Si somos esclavos de lo que nosotros queremos y le obedecemos a nuestra carne, a nuestros deseos, a la sociedad, a nuestro entorno, o le obedecemos al Señor. Nosotros decidimos. No es que, es que tuve que pecar. No, es una decisión. Nosotros decidimos. Por lo tanto, que esa sea nuestra decisión, obedecer al Señor. Aunque no entendamos, aunque a veces no sea fácil. En la Biblia vamos a encontrar miles de ejemplos que el Señor le dice, haz esto. El pastor mismo el otro día nos hablaba de Naamán. Anda, sumérgete en el Jordán. No se entiende, pero cuando se obedece hay un resultado positivo. En nuestras vidas pasa lo mismo. Así que creo que esto es lo que Dios quiere de nosotros. Que podamos obedecer a la palabra del Señor, que podamos obedecer al plan de Dios que Él tiene para nosotros, que podamos obedecer a sus mandamientos, que cuando tengamos que tomar decisiones en nuestras vidas, evaluemos y digamos, ¿qué pesa más? ¿Lo que dice Dios o lo que dice el mundo y mis deseos? Dios dice que tengo que perdonar, yo no quiero perdonar. ¿Qué pesa más? Dios dice que tengo que ser generoso, yo quiero tener las cosas para mí. ¿Qué pesa más? Dios dice que tengo que dejar tiempo, energías, que tengo que hacer cosas por su obra y yo quiero hacer cosas para mí. ¿Qué pesa más? Dios nos va a ir poniendo en distintas situaciones y tendremos que decidir. Y el deseo de mi corazón es que podamos decidir como el Señor quiere. Hay un texto hermoso en Salmo 119 con el cual quiero terminar. 119:7 dice así: a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Me encantó este texto y creo que traduce mucho lo que somos, ¿cierto? Queremos obedecer al Señor. Yo sé que sí. Yo sé que nuestro deseo en el corazón está. A veces nos cuesta. A veces se nos hace difícil. No imposible, porque no es imposible, sino que se nos hace la pelea que tenemos con nuestra carnalidad, con el mundo y con todo, a veces nos supera, ¿cierto? Pero como dice aquí el salmista, por favor, no te des por vencido conmigo. Yo creo que el Señor aún no se ha dado por vencido con nosotros, sino que un día más por algo nos está hablando. ¿Para qué? Para que podamos obedecer su palabra, para que podamos entender el propósito que Él tiene para nosotros, para que podamos cumplir su voluntad. Como les digo, soy el primero, esta palabra es para mí absolutamente, pero sé que también es para alguien más. Por eso decidí compartirla esta mañana, porque sé que no soy el único que estoy pasando por estos procesos en los cuales de repente le dice todo lo que siento, todo lo que vivo, todo lo que me está pasando, dice todo lo contrario a lo que Dios diría. ¿Pero a quién le voy a hacer caso? ¿Le voy a hacer caso a mi naturaleza? ¿Le voy a hacer caso a mi mente? ¿Le voy a hacer caso a lo que la sociedad dice? ¿Le voy a hacer caso a mis deseos? ¿O le voy a hacer caso al Señor y a su palabra? Y creo que sin duda alguna esa va a ser nuestra mejor decisión. Estamos en ese proceso. Decidamos obedecerle al Señor. Veremos su gloria como la estamos viendo, porque estamos viendo la gloria del Señor porque se ha obedecido. Nuestro pastor ha sido un hombre que ha obedecido a la voz de Dios en las decisiones que ha ido tomando y estamos viendo la respuesta. La obediencia trae consigo gran bendición. Gran bendición. Obviamente no va a ser instantánea, pero hay una gran bendición en obedecer, ¿cierto? Es más, como el pastor igual una semana atrás nos hablaba, Samuel le dice a Saúl, la obediencia es mejor que los sacrificios.
y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, es más importante obedecer que cualquier otra cosa. Por lo tanto, decidamos. Si estamos enfrentados a este dilema de obedecer o no, tomemos la decisión correcta. Si no la estamos viviendo hoy, tengámoslo presente porque se nos va a presentar en algún punto de nuestros días. Vamos a llegar a un momento del caminar en que vamos a ser enfrentados y cuando nos llegue ese momento, tomemos la mejor decisión. Eso es lo que les quería compartir esta mañana. Gracias por permitirme estar acá. Gracias al Señor porque Él sin duda alguna ha decidido que esto sea así. Como se los digo con toda firmeza. O sea, honestamente no es algo, yo le decía al pastor ayer, no es algo que uno, así como que, oh sí, yo quiero predicar. No, pero creo que el Señor ha decidido así. Si el Señor decide algo, obedecemos, es porque Dios tiene una bendición detrás de eso. Así que muchas gracias, sean todos muy bendecidos. No puedo leer sus mensajes porque tenía todos los apuntes aquí en el celu, así que sé que han llegado varios. Le agradezco al Señor también porque todos los que están conectados, espero que esta palabra haya sido de bendición y nos vemos muy pronto y mañana también en un nuevo devocional.